Imagina que estás en tu habitación, en plena madrugada, y de repente escuchas un grito desgarrador proveniente de la calle. Al asomarte por la ventana, ves a un hombre en ropa interior, con la piel del rostro y el torso literalmente derritiéndose. Este no es el inicio de una película de terror, sino la trágica realidad que vivió Mark Van Dongen. Mark Van Dongen era un joven ingeniero civil, nacido en los Países Bajos. Inteligente, simpático, con un futuro profesional sólido. En 2010, se mudó a Bristol, Inglaterra, donde conoció a Berlina Wallace. Ella era sudafricana, diseñadora de moda, 18 años mayor que él. Al principio, nadie vio nada raro. Eran dos adultos, con personalidades distintas, pero aparentemente compatibles. La relación se fue volviendo más seria con el tiempo. Mark se instaló en el apartamento de Wallace. Compartían casa, vida, rutinas, pero en lo privado algo se empezaba a torcer. Según relatos posteriores de amigos cercanos de Mark, Wallace era controladora. No solo leía sus mensajes, le exigía pruebas constantes de fidelidad, se enfadaba si hablaba con otras mujeres. Lo acusaba de traición si llegaba tarde del trabajo. No eran simples discusiones de pareja, sino una tensión constante que se volvía cada vez más pesada. Aún así, Mark se quedó, durante 5 años, tal vez por costumbre, por cariño, o porque aún no veía el peligro real. Mientras tanto, Wallace empezaba a mostrar signos más marcados de inestabilidad. Cambios bruscos de humor, manipulación emocional, amenazas de hacerse daño. En más de una ocasión, según testimonios posteriores, Mark la encontró llorando sin razón o gritando sola en casa. Pero cada vez que pensaba en dejarla, ella encontraba la forma de retenerlo. En 2015, todo cambió. Mark conoció a otra mujer, Violet Farquharson. Esta vez, la conexión fue distinta. Fue sincero. Le dijo a Wallace que la relación entre ellos ya no funcionaba. Quería terminar. Quería empezar de nuevo con Violet. No hubo infidelidad, solo una decisión clara. Wallace no lo aceptó. Tras la ruptura, comenzaron las llamadas, los mensajes. Ella aseguraba estar enferma. Le dijo que tenía cáncer, que necesitaba que él la cuidara, que iba a morir sola, y Mark, aunque ya no sentía nada romántico por ella, decidió visitarla de vez en cuando. No por amor, por compasión. Berlina lo usaba todo para atraerlo. A veces se mostraba triste y frágil. Otras veces violenta. Le escribía mensajes contradictorios. Un día le rogaba que volviera, al otro lo insultaba. En uno de esos mensajes llegó a escribir: «Si no me amas, me mato, y después te vas a arrepentir de haberme dejado». En paralelo, Wallace empezó a investigar cosas en Internet. No una vez, sino muchas. Búsquedas sobre productos químicos, sobre efectos del ácido en la piel, sobre concentraciones legales. Hizo capturas. Tomó notas, entró a foros donde se explicaba cómo conseguir sustancias corrosivas sin levantar sospechas. Pero Mark no sabía nada de eso. Él creía que solo era una ex desequilibrada que no aceptaba el final. Nada más. En septiembre de 2015, ella volvió a llamarlo. Le dijo que no podía más, que por favor durmiera una noche en casa, que necesitaba verlo. Y Mark, otra vez, accedió. Esa noche, Mark Van Dongen llegó al apartamento como lo había hecho tantas veces antes. La diferencia era que ya no eran pareja. Ya no compartían vida. Él solo iba a dormir allí porque Wallace le había pedido ayuda. Le dijo que se sentía mal, que estaba débil, que necesitaba compañía, y él, quizás por culpa, accedió. No hubo discusión, no hubo insultos. Mark se duchó, se puso ropa cómoda y se metió en la cama. Wallace también se preparó para dormir. Todo estaba en silencio. Pero en la habitación de al lado, dentro de un armario, había un frasco que lo cambiaría todo. Berlina había hecho el pedido días antes, por internet. No usó su nombre completo. Lo hizo pasar como un producto para limpieza de metales. El frasco contenía ácido sulfúrico concentrado, uno de los más corrosivos del mundo. El tipo de sustancia que, con una sola gota, puede perforar piel, carne y hueso. Ella sabía exactamente qué tenía entre manos. Lo había investigado. Guardó capturas de pantalla de las páginas donde leyó cómo usarlo. Incluso buscó imágenes de víctimas de ataques con ácido. Nada fue espontáneo. En algún momento de la madrugada del 23 de septiembre de 2015,
Wallace se levantó de la cama. Fue a donde tenía escondido el frasco. Lo destapó con cuidado. Mark estaba dormido. No dijo nada. No se movió. No sospechó. Entonces, sin previo aviso, Wallace fue hasta la cama y le arrojó el contenido directamente en la cara. El ácido lo impactó primero en el rostro, luego en el torso, los hombros, el cuello, los muslos. En menos de 2 segundos comenzó a quemar la piel. Mark despertó en shock, gritando, tratando de entender qué estaba pasando. El dolor era indescriptible. «¿Qué me has hecho?», gritó. «Te dije que si no podías con mi amor, lo sentirías», respondió ella. Según los informes posteriores, Mark salió corriendo del cuarto como pudo, bajó las escaleras, completamente desnudo, buscando auxilio. Logró salir del edificio, pero no veía nada. El ácido le había dañado los ojos. Tenía la piel colgando, enrojecida, burbujeante, como si estuviera siendo cocinado vivo. Se arrastró por la calle, gritando: «¡Me ha echado ácido! ¡Me ha echado ácido! ¡Por favor, ayuden!». Los vecinos salieron aterrados. Nadie entendía bien lo que estaban viendo. Uno de ellos llamó a emergencias, y la operadora pidió que lo cubrieran con agua. Cuando llegaron los paramédicos, Mark seguía consciente, pero no podía hablar bien. Tenía la lengua hinchada, la boca quemada, los labios deformados. En el hospital, registrarían luego que tenía quemaduras en más del 25% de su cuerpo, incluyendo la mayor parte del rostro, el cuello, el torso y hasta la lengua. Mientras tanto, Wallace se quedó en el apartamento. Tranquila. Esperó. Cuando la policía llegó, no ofreció resistencia. Ni siquiera parecía alterada. Él me dijo que lo dejara, así que le mostré lo que se siente que te abandonen. Esa fue una de sus primeras frases. El ácido que usó era tan puro que incluso después de lavarlo durante horas, seguía haciendo daño. A Mark le pusieron sedación profunda. Luego, coma inducido. Tenía el ojo izquierdo completamente destruido. El derecho, parcialmente. No podía moverse. Tenía los músculos del cuello quemados y la mandíbula prácticamente fundida. Perdió una pierna. No podía comer, ni hablar, ni tragar sin ayuda. Y aún así, estaba vivo. Durante los meses que siguieron, Wallace fue detenida y acusada de lesiones graves. Pero la historia no terminaba allí. Porque lo que venía después no era un juicio cualquiera. Era una pregunta que nadie quería hacer, pero que Mark ya no podía evitar. ¿Puede un cuerpo seguir vivo si la vida, tal como era, ya no existe? Mark Van Dongen sobrevivió a la madrugada del 23 de septiembre de 2015, pero lo que siguió no se parecía a una vida. Fue trasladado de urgencia al South Mead Hospital de Bristol, uno de los pocos centros en el Reino Unido equipados para tratar quemaduras de esa magnitud. Entró consciente, pero apenas podía hablar. Lo sedaron casi de inmediato para evitar que el dolor lo colapsara. Los médicos no podían prometer nada. El ácido había destruido su ojo izquierdo, dañado severamente el derecho, y quemado no solo la piel sino los músculos, nervios y huesos del rostro y el torso. La lengua estaba tan afectada que Mark no podía comer ni tragar por sí mismo. Le colocaron una sonda. Lo conectaron a un respirador. Su pierna izquierda se infectó gravemente y fue amputada. Pasó días enteros sin poder comunicarse. Mientras tanto, su padre, Kees Van Dongen, viajó desde Holanda para acompañarlo. Fue él quien lo vio por primera vez en la sala de cuidados intensivos. Mark tenía el rostro cubierto de vendas, la piel visiblemente dañada, y un olor químico persistente impregnaba la habitación. Aún así, cuando Kees le habló, Mark lloró. Estaba vivo y entendía todo. Poco a poco los médicos comenzaron a despertarlo. Pero el proceso fue lento. Mark no podía hablar, así que aprendió a comunicarse moviendo la cabeza, levantando los dedos y más tarde escribiendo con dificultad. Lo primero que dijo fue que no quería que Wallace se acercara. Lo siguiente fue que quería que lo dejaran morir. Pero no era tan fácil. En el Reino Unido, la eutanasia está prohibida. Nadie puede ayudar legalmente a otro a quitarse la vida, incluso en casos extremos de sufrimiento físico irreversible. Pero Mark no pedía que lo mataran. Pedía que lo dejaran ir a Bélgica, donde la eutanasia sí está permitida bajo ciertas condiciones. Allí tenía residencia. Allí quizás encontraría una salida. Mientras los médicos evaluaban su estado, la policía recopilaba pruebas. En el apartamento de Wallace encontraron la botella de ácido vacía, las búsquedas en internet y algo más. Su diario personal. Allí había frases sueltas como: «Si él me deja, lo va a pagar.
Me voy a vengar con todo lo que tengo. Que se quede con la zorra esa. Ya veré cómo se ríe después. Las capturas de pantalla mostraban páginas sobre ataques con ácido, fotos de víctimas y hasta tutoriales. Todo indicaba que el ataque había sido planeado. Pero Berlina lo negó todo. Desde el inicio, su versión fue que Mark se lo merecía, que él la maltrataba, que ella solo quiso asustarlo, que no sabía que el frasco tenía ácido. Según Wallace, ella creyó que era agua con amoníaco o lejía, algo que solo causaría irritación. Pero los registros de compra y las búsquedas la contradecían. Y no solo eso, también lo hacía su actitud. Wallace no mostró arrepentimiento. Durante los interrogatorios se mostró fría, desafiante. Se quejaba más por estar detenida que por lo que le había pasado a Mark. Mientras tanto, en el hospital, Mark tenía cada vez menos fuerza. Los médicos hicieron todo lo posible. Injertos de piel, antibióticos, tratamientos experimentales. Nada fue suficiente. Las infecciones se repetían. El dolor era constante. Y Mark no veía mejoras. Mes tras mes se fue apagando. Sus ojos no funcionaban. Su boca apenas podía moverse. No tenía una pierna. No podía tragar. No podía dormir sin sedantes. Estaba completamente dependiente. Solo tenía una cosa clara. No quería seguir así. Le pidió a su padre que lo ayudara a trasladarse, que lo llevara a Bélgica, que hablara con los médicos. Y Case, destrozado, accedió. Tras casi un año entero de hospitalizaciones, tratamientos y dolor, Mark fue autorizado a viajar. Una junta médica belga revisó su caso, habló con él, evaluó su capacidad mental y determinó que su sufrimiento era insoportable e irreversible. No había posibilidad de una vida mínimamente digna y él era plenamente consciente. La fecha se fijó para enero de 2017. Mark firmó los documentos con la mano que aún podía mover. Estaba tranquilo. No lloró. Solo pidió que no dejaran libre a la mujer que le había hecho eso. Horas antes del procedimiento, Keith estuvo con él. Lo abrazó. Le habló. Le dijo que era valiente, que lo amaba y que nadie olvidaría lo que había pasado. Mark no respondió, pero apretó su mano. Murió a los 29 años, en silencio, rodeado de médicos. No por el ácido, sino por elección. El 2 de enero de 2017, Mark Van Dongen falleció en Bélgica por eutanasia legal. Hasta ese momento, Wallace estaba siendo procesada por lesiones graves con premeditación. Pero con la muerte de Mark, todo cambió. La Fiscalía Británica se enfrentaba a una pregunta inédita. ¿Podía considerarse este caso un asesinato? Mark no había muerto inmediatamente, ni siquiera por efectos directos del ataque, pero había muerto a causa de las secuelas, tras más de un año de sufrimiento inhumano. Los forenses belgas concluyeron que el vínculo entre el ataque y la muerte era directo, y documentaron cada paso en su informe oficial. Basados en eso, el Reino Unido cambió la acusación. Ahora, Berlina Wallace enfrentaba cargos por asesinato. La defensa protestó de inmediato. Su abogado alegó que el ataque, aunque grave, no tenía intención homicida. Según su versión, Wallace solo quería asustar a Mark. Pensaba que el contenido de la botella era lejía o un producto de limpieza doméstico. Decía no haber previsto que causaría un daño tan grave, y menos aún que él buscaría morir más de un año después. Pero las pruebas decían otra cosa. Durante el juicio, que comenzó en abril de 2018, se presentaron los chats, las búsquedas de internet, las capturas de pantalla guardadas en su computadora y los fragmentos de su diario. Todo indicaba que Wallace había planeado el ataque con antelación, que sabía perfectamente lo que tenía entre manos y que lo hizo como venganza porque Mark la había dejado por otra mujer. Uno de los detectives que testificó lo dijo con claridad. No fue una reacción impulsiva, fue una ejecución premeditada. Compró el ácido, leyó cómo usarlo, se lo arrojó mientras dormía y luego lo observó sufrir. El momento más impactante del juicio llegó con la declaración del padre de Mark. Kees Van Dongen subió al estrado y frente a todo el jurado habló de los 15 meses de agonía que vivió su hijo. Yo lo vi perder cada parte de sí mismo. Primero el rostro, luego el habla, después la pierna, la visión, la independencia. Y a pesar de todo, seguía luchando, hasta que ya no pudo más. No eligió morir. Eligió dejar de sufrir. Los abogados de Wallace intentaron sostener que ella padecía problemas mentales y que había sido víctima de maltrato, pero no lograron aportar pruebas que sustentaran esa narrativa. Además,
Ningún profesional que la evaluó durante su detención consideró que tuviera un trastorno que la hiciera inimputable. Los fiscales insistieron en que Wallace no solo atacó a Mark, sino que luego trató de manipular la situación. Se presentó como víctima, mintió sobre el contenido del frasco y nunca mostró un verdadero arrepentimiento. Tras más de 2 semanas de audiencias, el jurado se retiró a deliberar. El país entero esperaba el veredicto, pero lo que sucedió sorprendió a muchos. Berlina Wallace fue absuelta del cargo de asesinato. El jurado no encontró prueba suficiente de que ella tuviera intención directa de matar, ni de que hubiera previsto que su acción llevaría inevitablemente a la eutanasia de Mark más de 1 año después. Sin embargo, no salió libre. Fue declarada culpable de causar lesiones corporales graves con intención, un delito grave en el Reino Unido, con una pena máxima de cadena perpetua. El juez, al leer la sentencia, fue categórico. Este no fue un impulso, fue un acto deliberado. Usted desfiguró a un ser humano, lo torturó física y emocionalmente, y lo hizo con pleno conocimiento. Berlina Wallace fue condenada a 15 años de prisión, con posibilidad de revisión tras cumplir 2/3 de la pena. Cuando la sentencia se hizo pública, hubo indignación. Muchas personas, incluyendo familiares de Mark, sintieron que era insuficiente, que no era justicia. Pero legalmente, el camino se había agotado. El nombre de Mark Van Dongen quedó asociado para siempre a un tipo de crimen cada vez más frecuente y brutal: los ataques con ácido. Y su historia generó un llamado público para endurecer las leyes sobre la compra y posesión de sustancias corrosivas en el Reino Unido. En los años siguientes, el país aprobó regulaciones más estrictas. Se prohibió la venta libre de ciertos ácidos, se controló el acceso en Internet y se creó un registro de compradores. Pero para Mark y su familia, todo eso llegó demasiado tarde. Hoy, su padre sigue viviendo en Holanda. No da entrevistas, no busca atención. Solo una vez dijo una frase que resume todo lo que quedó tras la tragedia. Él no fue asesinado en 1 segundo. Fue destruido durante 15 meses. Y nadie pagará por eso como él lo pagó.